como agradecimiento por haber colaborado en la realización de nuestra película Poesía sin fin, voy a leerte el tarot. Javier Domenicini. Tienes 32 años y una pregunta muy intensa, ¿no es cierto? ¿Qué me falta para conquistar mis sueños? Para realizar todo lo que yo quiero y si no sé qué de la vida, cómo librarme del miedo, de la incertidumbre, ¿no es cierto? Debo luchar o debo esperar, pues estoy en una completa confusión. ¿Qué hago? Mira la responsabilidad que me das, mi querido Javier. Voy a hacer lo posible por responderte. Tú enviaste 3 números. El 1, que es el mago en español. El 9, que es el ermitaño. Y el 20, el juicio. ¿Ves tú? Eso es lo que enviaste. Cada una de estas cartas oculta algo. 2 cartas, pues yo diría de duda, una carta de respuesta. El 1, el mago, tiene todo delante de él, muchas cosas, ¿ves tú? Tiene una fuerza, es decir, una varilla para solicitar la fuerza de algo, una realización material, o cosas, está buscando un público, está tratando de hacer algo, ¿no es cierto? Tiene unas ideas infinitas en la mente, se siente débil en cierta manera si tú preguntas qué hago. Pero debajo del 1 está el 11, otra visión de sí mismo, que es la fuerza. Tu fuerza no la ves. ¿Ves tú? En el fondo todas tus dudas corresponden a una ceguera. Es decir, no ves tus valores. Crees que debes conquistarlos y ahí estás. En la otra duda tú tienes el ermitaño. El ermitaño se retira del mundo. Así como el mago debe actuar. Es que lucho, actúo, sin estar seguro de poder, sin estar seguro de mi fuerza sexual. No sexual en el término pornográfico, o de eyaculaciones, o cosas así, o de conquistas, sino en el sentido creativo. La creatividad nace en el sexo, la actividad artística, la energía de actuar, todo eso. Y tú tienes una gran fuerza, pero no te atreves a verla. Claro que este es un hombre, y tu fuerza tiene que ver con tu lado femenino, es enorme, eso es lo que no ves. Ahora aquí es me retiro del mundo, porque el ermitaño se retira del mundo, tiene su propia luz para él, su principal finalidad es él mismo, y no es compartir, es realizarse en sí, es alejarse del mundo. Bueno, entonces estás dudando en eso, es un deseo que tú tienes de alejarte del mundo, por cobardía de ver la carta que está debajo, que es el sol, 9-19.
Y el sol es todo lo contrario. Tú tienes una luz para compartir. No sé por qué pienso en la homosexualidad yo, me puedo equivocar profundamente, pero aquí yo estoy viendo dos arquetipos similares, hermanos, amantes, lo que tú quieras, o el espíritu y el cuerpo, una división. Pero tienes una luz que compartir enorme y que estás reteniendo. Y ahora aquí la tercera carta es la solución. Es decir, crear una colaboración entre un hombre y una mujer, crear una obra y obedecer al ser interior, ¿no es cierto? Al ser interior que está inspirado, ¿no? Una creación así. Tú ves el resultado que tú quieres llegar, a la que tú quieres llegar. En el fondo, a la pareja humana. A eso quieres llegar. Pero ¿qué pasa aquí en tu verdad? Que esa pareja no la quieres, porque una parte de la pareja va hacia la encarnación, otra parte de la pareja va hacia la espiritualización. Mira nada más. Aquí tienes la encarnación es la mujer, la espiritualización es el hombre, y la obra, aquí, que la ves tan clara, aquí es una esfinge. En la base del psicoanálisis, Freud estudió la tragedia griega y estudió el drama de Edipo, que mata a su padre, se casa con su madre y tiene hijos de su madre. Problema de Edipo. Entonces, ese no lo has resuelto todavía, ¿ves tú? No te estoy criticando, mi querido Javier. Te estoy tratando de guiar en tus impulsiones y tus dudas, porque ya tienes 32 años, la adolescencia está terminada, ya te tienes que hacer enfrentar a lo que realmente tú eres. Tú eres un doble. Un andrógino. Tú eres un andrógino con fuerzas masculinas y fuerzas femeninas. Tú le estás pidiendo la fuerza a tu soledad, a tu individualidad, a tu egoísmo. Pero en realidad tu fuerza femenina es totalmente solar. ¿Ves tú? Es una energía enorme que tienes reprimida. Es una energía enorme que tienes reprimida. Bueno, y tienes que ver bien claro que tienes un problema con realizar la unión y la pareja, porque no sabes cuál es la pareja que te corresponde. No la visualizas, ¿ves tú? ¿Ya? Bueno, yo voy a eso es lo que tus números que elegiste dicen. Pero ahora veamos qué puede decir el tarot, qué consejo te puede dar el tarot. Ya, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego que fuera el 20, 22, 21, 20. Veamos qué te dice el azar. ¿Qué te va a decir hoy el azar? El 8, la justicia. El 9, el mundo. Y el 10, y el 20, el 3. Fíjate tú que tu naturaleza, según el tarot, aunque te parezca raro, capaz que tú seas un enorme macho, fuertísimo, ¿no es cierto?, que tiene 10.000 amantes. Yo no lo sé, pero lo que está saliendo aquí es que tienes en ti, primero que nada, la mujer perfecta. La mujer perfecta, que corta con lo inútil, corta con
corta con el autoconcepto, con todo lo que tienes en la cabeza, con todo lo que te obligas a hacer, no siéndolo. Y te equilibra y te dice, ve a tu realidad terrena, ve, date lo que te merece, entrégate a lo que tú eres, dice esta mujer. Y este otro lado femenino que es tu alma, ¿no es cierto? Tu alma en lo que tú hablabas del... estoy buscando esta carta. Fíjate bien esta carta. Es la carta que tú sentías que te definía. Tiene un bastón en las manos. Pero en realidad, quien tiene el bastón no es un principiante, un buscador, es tu alma. No es tu ego el que tiene el bastón. Es tu alma que tiene ese bastón. Es tu alma femenina. Y aquí tienes una moneda que es una cosa activa de intercambio, etcétera, que hacia el otro. Y aquí tienes el símbolo de la recepción. Saber recibir. Saber ser poseído por el amor. Saber entregarte al amor. Aquí lo tienes en tu alma. Y es tu alma completa, es de una gran belleza tu alma. Es la carta del mundo, ¿ves tú? Entonces todos los problemas entre masculinidad, feminidad, están al exterior. Lo importante es la perfección de tu alma, que es un alma alegre y creativa, ¿ves tú? Que baila, desnuda, es una verdad. Y aquí vuelves a encontrarte con la realización de la emperatriz, ¿sí? De la emperatriz que está gestando una obra que tiene toda la capacidad de hacerlo, pero no se mira, no se ve, ¿ves tú? Tesis, antítesis, síntesis. Es decir que dos partes de ti, la parte receptiva, la parte activa, no colaboran. Al colaborar, te encuentras tu alma, el ser que verdaderamente eres. Todas las dudas que tú me exprimes en tu pregunta, los miedos, las pesadillas, la indecisión, no saber qué elegir, no saber si actuar o no actuar, pues aquí se ve claro que es el miedo a aceptarte, el miedo a conocer el maravilloso ser que eres, tal como eres. Una influencia absoluta de la madre tierra, una influencia absoluta de eso, que tú te estás resistiendo. Pero ahora que te digo eso, te doy un consejo de psicomagia tan simple, por favor, tan simple. Vístete de mujer. Sal a marchar por la calle diciendo, soy una mujer. No tratando de ser una mujer porque eres un andrógino, el andrógino alquímico. Pero desarrolla el lado que tienes encerrado en ti. Desarrolla esa feminidad artística tan grande que tienes. Y vestido de mujer, sal a la calle y pregúntate tú ya vestido de mujer, ¿a dónde quiero ir? Y tú te dirás a dónde quieres ir, e irás donde tienes que ir, y encontrarás a quien debes encontrar. A ver si entiendes lo que te dije. Irás donde debes ir, y encontrarás a quien debes encontrar. La persona con la que formarás una pareja sincera. Te deseo la mayor felicidad del mundo siendo tú mismo. Muchas gracias.